Buenos días, Iglesia Bethesda, preciosa iglesia, y también todos los que os habéis conectado o os vais a conectar en otro momento porque estáis de viaje o de vacaciones o incluso trabajando. Bienvenidos a este espacio de predicación de la palabra, de exposición del mensaje para hoy. Queremos que cuando termine este encuentro quede ahí un mensaje claro que podamos aplicar a nuestras vidas de forma real y de forma natural y podamos seguir dando fruto en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deseo. Vamos a seguir profundizando en la Gran Comisión, o al menos tratando también otros aspectos, desde otros prismas, porque es el mandamiento que es para todos. Y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, y hacer discípulos. Hacer discípulos en el nombre de Jesús, ¿no? Y eso significa seguimiento, enseñanza, significa cobertura, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo lo voy a resumir en un solo título. Una iglesia que refleja a Jesús. La verdad que si por algo me gustaría que reconocieran a nuestra iglesia, además de ser una iglesia, bueno, que tenga un buen proyecto, o una iglesia que impacte la comunidad por la acción social, o una iglesia muy bonita, en el amor del Señor, que fuera una iglesia reconocida por ser una iglesia que refleje a Jesús. Para mí eso lo es todo, porque de ahí parte todo lo demás. David Platt, un joven pastor de una iglesia en Estados Unidos, en su libro Radical, escribe: Dios envía a sus siervos y estos predican. La gente oye y los que oyen creen. El simple plan divino para llevar el evangelio a todos los pueblos de la tierra. ¿Existe alguna posibilidad de que se rompa este plan? Existe una sola posible ruptura: cuando los siervos de Dios no predican el evangelio a todos los pueblos. Nosotros somos el plan de Dios y no hay plan B. Esto es algo que yo he repetido una y otra vez. No hay plan B. Y la verdad no me gustaría que alguien hiciera lo que yo debo hacer por omisión, porque yo no estoy cumpliendo con el propósito para el cual Dios me ha llamado, ¿no? No hay plan B y tenemos un propósito que cumplir y no hay tiempo. No nos queda más tiempo. Como dice la palabra, este mundo solo verá que somos discípulos de Jesús, primeramente si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó, es decir, dando nuestra vida. Segundo, que ese amor no puede quedar encerrado entre cuatro paredes, sino que debe traducirse en servicio, en un profundo servicio de amor. Y por supuesto, al servir debemos estar preparados para anunciar, para hablar, para vivir el Evangelio, para que otros puedan ver, temer y creer. Y esta generación está sufriendo un cambio vital, un cambio como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esta generación está sufriendo ese cambio en su expresión, en su lenguaje y en sus necesidades, que si la iglesia no escucha no tendrá ningún papel que jugar, ninguna influencia y por lo tanto ninguna consecuencia. Y una iglesia que no impacta, que no marca la diferencia, que no se hace notar, será una peña o un club o un encuentro de personas, pero no estará ejerciendo de iglesia, es decir, de cuerpo de Cristo. Aquel de quien decían, jamás hemos oído a nadie hablar como Él. Juan 7:46. Cuando Jesús entró en Jerusalén, también aclamado como el Mesías, dice la palabra que toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Mateo 21:10. También leemos en Hechos, en los primeros tiempos, decía que la gente, la sociedad decía, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Está nuestra iglesia trastornando el mundo? ¿Está impactando la sociedad? Señalando la injusticia, mostrando la misericordia de Dios, transformando comunidades, mostrando el corazón de Dios, marcando la diferencia, creando cultura y no subcultura. Me gustaría plantear 3 preguntas y tratar de responderlas en base a la palabra, ¿no? No depende de nadie más en el lugar que la iglesia esté en el día de mañana, sino que la propia iglesia. Nuestros hijos, la generación de nuestros hijos. ¿Qué dirán de su iglesia? ¿Qué dirán qué dirán y qué impacto tendrán en sus propias generaciones? Lo aprenderán de nosotros. Nosotros tenemos que agarrar el testigo de nuestros padres, de la generación que vino antes. Es la iglesia la que debe trabajar por ello ahora. Porque no se trata solamente de que la iglesia no prevalecerá, un texto bíblico que se ha usado tanto incluso para hablar de la supervivencia a toda costa de la iglesia. No. Se trata de vivir en plenitud, una vida rica,
potente, dinámica, activa, comprometida, sacrificada, amorosa, compasiva, justa y revolucionaria. Exactamente como Jesús. Así que estas son las 3 preguntas que haremos como base para la reflexión. Primero, el amor. ¿Estamos escuchando al mundo? Hay que tener mucho amor para escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor y dejar que nuestro corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Segundo, eso nos lleva a la predicación del Evangelio. Estamos impactando al mundo porque no solo escuchar, es también lanzarnos a impactar el mundo en el nombre de Jesús. Y tercero, estamos escuchando la voz de Dios, pues no solamente se trata de lanzarnos a servir, sino qué nos está diciendo el Señor en este tiempo. Así que primero, el amor. ¿Estamos escuchando al mundo? Juan 13, 34 a 35. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También debéis vosotros amar los unos a los otros, como yo os he amado, dando vuestra vida. De este modo sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Una iglesia conforme a Jesús, que refleja a Jesús. Esta declaración es tan auténtica que mientras estaba preparando el mensaje me acordaba de 3 amigos míos en 3 países diferentes. Uno, mi amigo Nantoni, en Uganda, en un lugar terrible, con unas consecuencias de la guerra tremenda. El pastor Bayisa en Etiopía, o el pastor Muhammad en Kenia, que están dando su vida entre la violencia, la pobreza extrema, las consecuencias de la guerra, las enfermedades mortales, la brujería o las religiones radicales que están alrededor y que no paran de atacarles. ¿Por qué los nombro a ellos? ¿Por qué a ellos? Hay muchos más, por supuesto, muchos más que he conocido y que siguen influenciando en mi vida y los tengo justo al lado, ¿no? Pero ¿por qué a ellos? Porque por su testimonio, y gracias a su testimonio, no sé, me devolvieron el auténtico sentido a mi identidad como hijo de Dios. Y por supuesto le dio un giro absoluto al ministerio que desempeño, al servicio que desempeño, por amor a mi iglesia, ¿no? Hombres y mujeres que sacrifican todo, incluyendo sus vidas, por amor, al igual que hizo su Señor, como yo os he amado. Pero además son hermanos y hermanas que están revolucionando sus comunidades, amparando huérfanos y viudas, recogiendo víctimas de trata laboral y sexual, restaurando matrimonios y familias para la gloria de Dios. Pero si ya de por sí esto no fuera suficiente, quisiera señalar una cosa: los 3 son de denominaciones diferentes, de países y culturas diferentes, pero de denominaciones diferentes. Sus formas son diferentes. Pero al escuchar desde el amor que el Señor ha depositado en su vida, al escuchar el mundo que les rodea, ese mundo cruel, segregacionista, rebelde y perdido, van a la fuente del amor y es justo lo que ellos transmiten. No pierden ni un minuto de su tiempo cuando son las vidas las que están en juego. Sus teologías no están en juego, ellos saben en quién han creído y lo tienen muy claro y son de principios muy sólidos. Lo que está en juego son las vidas y Jesús está allí con ellos. Quizá lo más difícil es ser consciente de que son las vidas las que están en juego. Las vidas. David, son las vidas las que están en juego. No tu rol, no tu ministerio, no el lugar que ocupas, no lo que los demás piensen de ti. No, son las vidas las que están en juego. Y no me refiero al aspecto escatológico de futuro y eternidad, sino también meramente al vital, del día a día. Nos preocupamos por las personas, por sus vidas, lo que están sufriendo, lo que están pasando, en sus familias, en sus matrimonios, en sus trabajos, en su día a día. Nos preocupamos por las personas. ¿Está la iglesia escuchando un mundo con una profunda y urgente necesidad de conocer al Dios vivo, al sanador, al liberador y al restaurador de la vida? ¿Estamos escuchando a aquellos que nos rodean y que no conocen al Señor? Creo que es una pregunta que debemos contestarnos a nosotros mismos en lugar de señalar a otros. Por supuesto, hay iglesias, incluyendo la nuestra, que se han levantado para actuar, para dar su vida aquí y allí, ¿no? Muchas iglesias, en este país, hablo de España, ¿no? Para dar su vida por matrimonios rotos, familias desestructuradas, jóvenes muy perdidos, pobres sin techo, refugiados sin hogar, ancianos sin compañía, mujeres víctimas de trata y niños en situación urgente de acogida. Claro, iglesias que queremos ser Jesús, vivas y activas en la sociedad en la que estamos. Así que debemos tener en cuenta esto y actuar en consecuencia. Si no nos amamos entre nosotros como Él nos amó,
dando nuestra vida unos por otros, con un amor que lo entrega todo, que duele porque lo entrega todo, pero un amor que no para de crecer y que no para de traernos también bendición a nosotros mismos. Si no nos amamos así, entonces no sabrán que somos sus discípulos. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Una vez que escuchamos el mundo que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor, ¿estamos impactando al mundo? ¿Estamos dispuestos a impactar al mundo con la predicación de esas buenas noticias? Punto 2. Se pueden hacer predicaciones increíbles, estudios bíblicos profundos, análisis y reflexiones muy válidos desde el conocimiento. Pero eso no quiere decir que estemos impactando nada. La teología sin práctica es como si Dios hubiera dicho que nos amaba, pero nunca hubiera enviado a su Hijo. Hubiera quedado en palabras, y las palabras son gratis, pero la vida no. Y al entregar a su Hijo, nos dio vida. Hace unos años estaba hablando con dos personas de reconocimiento e influencia dentro del mundo evangélico español. Uno es misionero y el otro es pastor. La conversación giraba en torno al papel de las iglesias en nuestro país, en nuestros días, ¿no? Y ya que estaba yo allí con ellos en una campaña evangelística, me habían invitado a predicar, entonces estábamos hablando de eso, del papel de la iglesia en la sociedad, ¿no? Y además justo acababa de llegar de Tailandia, de zonas donde los cristianos éramos perseguidos. Y reflexionaba sobre la influencia de la iglesia en nuestro país, un país con libertad religiosa desde hace más de 3 décadas. Y les hice la pregunta. Yo me guardé mi respuesta porque yo quería escucharlos. La pregunta del porqué de la frase que España es el cementerio de los misioneros. Y la respuesta me sorprendió mucho y además fue consensuada, apoyada por ambos. Me dijeron, España no es el cementerio de los misioneros, sino la iglesia. La falta de visión y de apoyo sumado al conformismo de la iglesia son los que han matado más misioneros en este país que toda la política represiva y toda religión oficial en contra hayan podido matar. Me dejó sin palabras, porque viniendo de dos personas con tanta experiencia y respetadas, y sobre todo con tanta experiencia, ¿no? Fue una afirmación tremenda, ¿no? Y por supuesto, las cosas están cambiando. Pero claro, ellos comentaron algo que nos sirve también como principio ahora. Que durante la dictadura los cristianos evangélicos clamaban al cielo por libertad. Decían que saldrían a las calles a predicar con alegría y esperanza. Pero que cuando llegó la libertad, y ellos dos fueron testigos, nos metimos entre 4 paredes y nos dedicamos a construir templos locales. A hacer incursiones desde dentro hacia afuera, a ver quién podíamos meter dentro y seguir dentro. O a pedir subvenciones para nuestros proyectos, pero todo para nosotros, entre 4 paredes. En realidad son las 4 paredes de nuestra mente, o digámoslo así, de nuestra teología, ¿no? El impacto en el mundo quedó en palabras y en buenos deseos, que no cambian nada si no se ponen en marcha. Cuando pensamos en impactar el mundo, o digamos así, cuando pensamos en ser iglesia, quizá nos vengan a la cabeza algunas imágenes. Cada uno acorde a su visión, experiencia e influencia lo hace a su manera, ¿no? Hay iglesias que lo centran casi todo en el púlpito, en la predicación de la palabra. Hay otras iglesias que centran también su forma, incluso el centro está en los medios artísticos, muy actuales para hacer llegar el mensaje, ¿no? Y otras están muy metidas en la acción social, con los más necesitados, vulnerables y desamparados de sus comunidades. Y lo centran todo ahí. ¿Por qué no unir todo esto? Sin palabras no hay guía ni revelación. Sin contemporaneidad no hay comprensión a la hora de exponer el mensaje de la buena noticia. La gente no lo va a entender. Y sin compasión por los necesitados no estaremos latiendo hacia dónde late el corazón de Dios y hacia quién late el corazón de Dios. Así que, ¿por qué en lugar de ser el cementerio de los misioneros no nos convertimos en iglesias misionales haciendo la obra de Dios allí donde ponemos nuestros pies? Estando en Colombia, hace un tiempo, escuché a un pastor y un predicador llamado Erwin McManus, que es también escritor. Y me impactó mucho su mensaje y le hicieron una pregunta. ¿Cómo pasar de ser una iglesia antigua a una iglesia moderna? La pregunta se las trae. Pero él respondió, no existen iglesias antiguas o modernas, sino personas antiguas o personas modernas. Es decir, no es el traje, sino el corazón. Podemos coger guitarras eléctricas, cambiar el color de las paredes, poner luces, decorados. Está bien.
Pero eso no moderniza una iglesia, eso no la hace más contemporánea. Porque no es el traje, es el corazón. Es nuestra mente, es nuestra actitud, es nuestra visión. No es el traje, es el corazón. No podemos dejar que la gran comisión se convierta en la gran omisión porque nos empeñamos en definir formas, limitar esfuerzos y cerrar los ojos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando se llena nuestro corazón de carga por las personas y arde y tomamos la urgencia, entonces nos lanzamos a escuchar lo que está pasando para que el anuncio de la buena noticia pueda llegar de la forma más clara e intencional posible. Y tengo esperanza, porque la iglesia en este país, mi propia iglesia, va girando su corazón hacia algo más natural y más real. Claro, la experiencia te da eso y también la carga que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos girando hacia usar, pues sí, los medios actuales que tenemos, audiovisuales. Bueno, la pandemia ha hecho que nos pongamos muy al día con todo esto, ¿no? Las redes sociales, las artes, la acción social, que no son un fin. Y cuando no se convierten en un fin, son poderosas herramientas que llegan a las personas con el liberador mensaje del Evangelio. Y esto solo tendrá un impacto real cuando se pueda cumplir la última pregunta. Estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Juan 10, 27 a 42. Juan hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de Jesús resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y muchos lo siguieron. Es curioso, ¿no? Como nosotros oímos su voz. Somos sus ovejas, somos sus hijos, somos su pueblo. Oímos su voz. Abrimos nuestra boca, usamos nuestras manos y muchos de los que están a nuestro alrededor creerán en Jesús, creen en Jesús. Muchos de los que están allí creyeron en Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, se disponen y muchos creen en Jesús. Hay una generación que está abriendo las puertas de su iglesia para salir a la calle a ser iglesia. A escuchar, a amar, a cantar la nueva canción, a darse a los demás, a anunciar un evangelio liberador, real y auténtico que va directo a las necesidades que produce el vacío sin Dios en un país como España que no es ateo, sino anticlerical. Es muy diferente. Es antiestructura, antiautoridad que impone, pero no es un país ateo, es un país con una profunda necesidad espiritual. Queremos escuchar lo que está pasando en la vida de los demás, escuchar a un mundo roto y afligido. Queremos amar a través de nuestras palabras y acciones con amor y la gracia recibidos. ¿Queremos? Queremos además hacerlo unidos en un mismo espíritu. Queremos alumbrar a todos los que nos rodean haciendo las buenas obras que han sido preparadas de antemano para glorificar a Dios. Queremos de verdad. Cuando nos enfrentamos a esta realidad consecuente de nuestra fe, nuestro conformismo y comodidad quedan amenazados. Y es entonces cuando debemos decidir si queremos escuchar la voz de Dios. Salir de nuestra zona de confort. Entrar en un mundo en guerra, que ya estamos en un mundo en guerra, y reconocer que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque nos ha ungido para llevar la buena noticia, que ha llegado el año del favor del Señor, como dice Lucas 4, 18 a 19. El amor por las personas, el anuncio del Evangelio que transforma y la unidad que fortalece la acción. Esto es el presente de nuestra iglesia y en el que creo profundamente. No el mañana, sino el hoy, porque las personas se están perdiendo. Y así la iglesia estará construyendo un hoy, un presente luminoso y por lo tanto un futuro luminoso. Como dice el Salmo 40 que tanto nos tocó en sus días, Señor, permite que nuestros hijos vean tu gloria otra vez, con una presencia cada vez más impactante en la sociedad y un testimonio de la pura y escandalosa gracia de Dios. Escuchar a aquellos que nos rodean, anunciar las buenas noticias con intencionalidad, con pasión y con expectación, y escuchar la voz de Dios, que es la que nos va a llevar en unidad a los lugares que Él quiere que vayamos y tocar el corazón de las personas que Él quiere tocar. Así que todo depende si decidimos sumarnos todos a esa visión. Y estoy seguro, como dice Lucas 5, 26, que el asombro se apoderará de todos y glorificaremos a Dios y seremos llenos de temor. Y diremos, hoy hemos vuelto a ver
maravillas. Hermanos, si escuchamos el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, esa necesidad que hay del Señor, absoluta necesidad en un mundo que no tiene paz, en un mundo roto y afligido, si nos disponemos a anunciar las buenas noticias, el Evangelio en el nombre de Jesús, y actuamos escuchando la voz de Dios, acorde al momento que vivimos, no a lo que recibimos o a lo que a lo mejor recibiremos, sino a lo que hemos recibido hoy, en unidad de espíritu y de visión, el asombro se apoderará de nosotros y glorificaremos a Dios, seremos llenos de temor de Dios y diremos, hoy hemos vuelto a ver maravillas. Amén y amén.